En medio de profundas diferencias y discriminaciones raciales y económicas, el Perú venía intentando desde principios de siglo diferentes reformas de su sociedad que pudieran resolver el retraso del país y las crecientes presiones sociales. Durante más de 50 años, los gobiernos democráticos se alternaron con opciones militares tratando de sacar al país adelante. Sin embargo, todos los intentos fracasaron, generando una serie de inquietudes en las clases más desposeídas del Perú. Para las elecciones de 1990, el panorama del Perú no puede ser más desalentador. Una inflación récord mundial del 7.000%. Del 7.000%. Además de cuestionables políticas económicas, la debilidad manifiesta de un Estado que no podía contener el terrorismo contagiaba de inseguridad el aparato productivo peruano. La sensación que se tenía en este país era que Sendero Luminoso, sobre todo, no tanto el MRTA, pero Sendero Luminoso, un día iba a tomar Palacio de Gobierno. Abimael Guzmán, un antiguo profesor de filosofía en la zona andina de Ayacucho, inspirado en las ideas de Mao Zedong y las suyas propias, había fundado Sendero Luminoso, la más temible organización terrorista del Perú, nacida en mayo de 1980, con un claro objetivo. Crear una utopía andina que tiene matices camboyanos, que tiene matices polpotianos por el método que emplea, que es extremadamente terrorista, como nunca se había conocido. Los asesinatos de empresarios y la destrucción de grandes almacenes se sucedieron. Polay, el fugitivo, se dirigió al país por el Canal 7, de propiedad del Estado. El país no salía de su asombro. Súbitamente comenzó la escasez de gasolina. El abastecimiento de combustibles entró en crisis. Desapareció el pan. No había harina de trigo. El gobierno no tenía dinero para importar ni petróleo, ni trigo, ni otros productos esenciales. La crisis financiera, que había sido ocultada y maquillada a un costo gigantesco durante la campaña electoral, salió a luz. ¿Sabe lo que merece este gobierno? Que lo metan al paredón a todito. El Banco de la Nación no tenía billetes circulares para pagar los cheques. La inquietud comenzó en Lima y se extendió a todo el país. El Banco Central de Reserva anunció el retiro de la circulación sin autorización legal alguna de los billetes de 10, 50 y 100 imtis. Las reservas de divisas del Banco Central no solo habían desaparecido, eran negativas en 129 millones de dólares. La situación de las empresas estatales era muy delicada. Petroperú tenía un forado de 1.200 millones de dólares. El Banco Central de Reserva había hecho posible el despilfarro de 2.500 millones de dólares mediante los llamados dólares MU. El diario El Comercio editorializó con el título de El Quinquenio Perdido. Hizo un balance del régimen. Su crítica se sintetizó en 3 palabras: ineptitud, irresponsabilidad, arrogancia. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. No hay ni fósforo, ni velas, nada hay. No hay negocio, pues estamos mal. El presidente Alan García ordenó un aumento de sueldos del 45% y fijó el salario mínimo vital en 4 millones de imtis. Pero el Tesoro no tenía dinero. Los billetes llegaban por avión desde el extranjero para ser lanzados a la circulación. El diario Expreso, bajo el título de El sabotaje de Alan García, se vio precisado a decir: no hay en el Perú un peligro nacional más grande que el señor Alan García. En ese momento, y para asombro de todos, aparece en la escena política un desconocido profesor de matemáticas, Alberto Fujimori. Había necesidad de una participación y
lo consideré como una obligación, por cuanto era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, un deber, y por eso es que participé. Fujimori y un pequeño grupo de colaboradores fundan Cambio 90, un movimiento que se propone llegar a la presidencia ese mismo año. Fujimori debía enfrentar a las élites tradicionales del poder y a la figura brillante y aparentemente invencible de Mario Vargas Llosa, reconocido novelista, también sin experiencia política, pero poseedor de un innegable prestigio. Después de la primera vuelta en las elecciones peruanas de 1990, solo quedan dos candidatos, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Todos los partidos tradicionales han quedado fuera del juego. Tras una segunda votación, Alberto Fujimori gana las elecciones presidenciales con el 62% de los votos, casi el doble de lo que consigue Vargas Llosa. La campaña fue breve, pero muy intensa. El pueblo peruano otorgó a Fujimori una limpia y sensacional victoria. La lucha electoral llegó a su fin. Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y estos santos evangelios que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación. La economía peruana creció un 6% en el primer trimestre del 2012. El impulso fue dado por los sectores de la construcción y comercio, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Con este crecimiento, Perú suma 10 trimestres consecutivos de alza del Producto Interno Bruto, fijado a precios constantes desde el año 94. El consumo final privado se incrementó en 5% por las mayores compras de alimentos, bienes de consumo duraderos y de servicios. El crecimiento en el área de construcción fue de 12.4%. Perú es uno de los países que más crece económicamente en el mundo, así lo dio a conocer el último informe sobre la nación latinoamericana elaborado por el BBVA. Hace solo unos días, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional elogiaban al Perú y lo destacaban como la estrella económica de América Latina, por sus sobresalientes datos y por haber resistido la crisis externa gracias a su solidez y al intercambio comercial. Este argumento ha sido respaldado también por el banco BBVA, quien a través de su último informe trimestral de la nación, resaltó que el crecimiento del Perú en enero del presente año ha favorecido una elevación de la proyección de expansión para el 2013, de 5,5% a 6,5%, cifras muy superiores al estimado de desarrollo global. El Perú es una de las economías emergentes de más rápido crecimiento a nivel global, por lo que figura entre los países más dinámicos del mundo.